Este viernes 18 de julio nos trae noticias realmente impactantes que están dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y la televisión. Hace apenas unos minutos, Olga Moreno ha hecho público un comunicado con un tono muy firme y contundente dirigido a María Patiño, una figura conocida y controvertida, que durante años fue presentadora en espacios populares como Sálvame y uno de los rostros habituales de Radio Televisión Española. Lo que ha dicho Olga no es cualquier cosa, se trata de un mensaje cargado de reproches que pone en jaque a María Patiño. El foco del conflicto se centra en una acusación previa que lanzó María hacia Olga, acusándola de violencia vicaria, un tema muy delicado y con mucha carga emocional. Durante largo tiempo, Olga se mantuvo en silencio, evitando entrar en polémicas, pero hoy ha decidido que ha llegado el momento de romper ese silencio y responder con firmeza, dejando claro que ya no está dispuesta a tolerar más este tipo de ataques. Mientras se desarrolla esta polémica, otra noticia relacionada con el entorno cercano a Olga llega con fuerza. José Fernando, conocido por ser el expareja de Michu, quien lamentablemente fue encontrada muerta en su domicilio hace poco, y padre de la hija que tuvieron en común, ha decidido dar un paso legal importante. Según un artículo firmado por el periodista Saúl Ortiz, José Fernando ha solicitado formalmente la custodia de su hija, algo que nunca antes había hecho de manera oficial. Este movimiento ha provocado una fuerte reacción dentro del círculo familiar y mediático, dado que la situación es compleja y está llena de sensibilidad. José Fernando, que lleva varios años tutelado y bajo la supervisión de un centro especializado debido a sus circunstancias personales, disfruta ahora de un régimen de semilibertad, lo que le ha permitido contactar directamente con Isma, la madre de Michu, para exigir que las disputas terminen y poner sobre la mesa sus intenciones de quedarse con la custodia de su hija. La conversación, recogida con detalle en el reportaje de Saúl Ortiz, refleja la tensión que rodea este caso y anuncia un enfrentamiento que, sin duda, dará mucho que hablar en los próximos días. Esta sucesión de acontecimientos no deja de sorprender, sobre todo porque se producen en pleno mes de julio, en un periodo del año donde habitualmente las noticias de este tipo suelen ser menos frecuentes. Sin embargo, los hechos están ahí y las reacciones tampoco se han hecho esperar. Olga Moreno, que hasta hace poco se mantenía siempre discreta y alejada de las polémicas públicas, ha dado un giro inesperado y se ha manifestado de forma clara y directa, haciendo un llamado a la transparencia y defendiendo su imagen con vehemencia. En sus propias palabras, ha mostrado desconcierto por ciertas actitudes, especialmente aquellas relacionadas con acusaciones tan graves como la violencia vicaria. Ha expresado su sorpresa porque alguien que le había acusado y atacado públicamente ahora muestra un gesto ambiguo hacia ella, como dar «me gusta» a una de sus publicaciones, para después retirar ese apoyo. Este comportamiento, que parece contradictorio y confuso, ha dejado a muchos en estado de shock, ya que no es habitual ver cambios tan bruscos en relaciones tan tensas y públicas. Por su parte, María Patiño no se ha pronunciado aún sobre estas nuevas circunstancias, y su silencio solo añade más misterio a la situación. No obstante, los antecedentes son claros. Durante meses, María fue una voz muy crítica hacia Olga, culpándola de acciones que habrían dañado profundamente a una familia, incluyendo acusaciones de haber interferido en la relación entre Rocío Carrasco y su hijo. Estas declaraciones públicas crearon un ambiente cargado de tensión y rechazo entre seguidores y detractores, y el reciente gesto de María, aunque breve y rápidamente retirado, ha provocado un revuelo que parece tener aún muchas vueltas por dar. La colaboración actual de Olga Moreno en programas como Fiesta de Emma García podría ser el escenario en el que estas diferencias vuelvan a salir a la luz, ya que ambos personajes están implicados en un entramado mediático donde las confrontaciones suelen escalar rápidamente. Además, el hecho de que María Patiño ya no forme parte de las cadenas Mediaset ni RTVE, donde antes tuvo un papel destacado, añade un matiz sospechoso a esta aparente reconciliación en redes sociales, haciendo pensar a algunos que estos movimientos pueden responder a estrategias más complejas que solo cuestiones personales. La situación que rodea a José Fernando añade un nuevo y dramático giro a esta historia que ya de por sí estaba cargada de tensión y controversia. Este joven, cuya vida ha estado marcada por una serie de adversidades y retos que pocos podrían imaginar, ha pasado largos años bajo la tutela de un centro especializado, un lugar donde ha permanecido internado para recibir tratamiento y apoyo con el fin de superar sus problemas personales y emocionales. Durante este prolongado periodo, su libertad estuvo severamente limitada, y su rutina diaria se vio condicionada por estrictas normas y controles que buscaban ayudarle a recuperar la estabilidad que había perdido. Sin embargo, después de años de lucha y aislamiento, parece que José Fernando está decidido a tomar las riendas de su vida y dar un paso adelante en una batalla que trasciende lo personal para convertirse en un conflicto público de gran alcance. Su petición formal para reclamar la custodia legal de su hija no es un gesto menor, es un movimiento que pone sobre la mesa un debate complejo que combina aspectos legales, familiares y sociales,
además de una fuerte carga emocional. Este joven, que hasta ahora se había mantenido en silencio o había evitado pronunciarse abiertamente sobre la situación que afecta a su hija y a la familia que formaba con Michu, ha decidido romper esa barrera y comunicarse de manera directa y clara con Isma, la madre de Michu, quien también juega un papel fundamental en esta historia. La conversación que han mantenido ha trascendido lo privado para convertirse en un acontecimiento mediático, revelando tensiones y conflictos que se habían mantenido ocultos hasta ahora. La intensidad de ese diálogo refleja no solo la urgencia y la importancia de la cuestión de la custodia, sino también el peso de las emociones que ambos protagonistas están experimentando. Este intercambio ha marcado un antes y un después en la disputa familiar, dando inicio a una nueva etapa que promete ser intensa y repleta de incertidumbres. Uno de los puntos más significativos y que añade una dimensión decisiva a esta confrontación es la intención expresada por José Fernando de trasladar a su hija a Madrid para que viva bajo su cuidado directo. Esta propuesta supone mucho más que un simple cambio geográfico, implica una alteración profunda en la dinámica familiar y en la vida de la niña, quien pasaría a vivir en un entorno distinto, con nuevas rutinas y bajo la tutela de su padre. Esta decisión abre interrogantes sobre el bienestar y la estabilidad emocional de la menor, ya que cualquier cambio de estas características afecta inevitablemente a un niño, especialmente cuando está inmerso en medio de un conflicto familiar tan delicado. Además, la capacidad de José Fernando para asumir esta responsabilidad se encuentra bajo escrutinio público y privado, pues su historial y las circunstancias que ha vivido plantean dudas legítimas sobre si está preparado para enfrentar este desafío. La batalla por la custodia de la niña se presenta, por tanto, no solo como un proceso legal, sino como un choque de realidades y expectativas que impactan directamente en el futuro de una menor inocente. Por otro lado, la familia de Michu no ha permanecido inmóvil ante esta solicitud y ha respondido con firmeza, intensificando el conflicto y complicando aún más la situación. La disputa familiar se convierte así en un asunto de máxima relevancia, que atrae la atención de los medios de comunicación y genera una gran expectación entre el público. Este caso, que mezcla elementos de tragedia, amor, enfrentamientos y luchas de poder, es el tipo de historia que los medios encuentran irresistible por la carga emocional y humana que conlleva. Las repercusiones no se limitan al ámbito jurídico o privado, sino que se extienden a la esfera social y mediática, donde cada palabra, gesto o movimiento puede ser analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. La presión de la opinión pública y la cobertura constante contribuyen a alimentar una tensión que parece no tener fin, haciendo que cada paso que den los involucrados se convierta en noticia de primera plana. Lo que inicialmente parecía que iba a ser un verano tranquilo, sin grandes sobresaltos en el panorama mediático, ha dado un vuelco total y ahora estamos ante un escenario cargado de novedades, enfrentamientos y revelaciones que mezclan el mundo del espectáculo, la vida privada y las complejas relaciones familiares. Olga Moreno y José Fernando se han situado en el centro de esta tormenta, dejando claro que están dispuestos a no retroceder y a defender con determinación sus posiciones, sin importar las dificultades que esto conlleve. La prensa y la audiencia estarán sin duda pendientes de cada desarrollo, atentos a las declaraciones, movimientos y posibles giros que puedan presentarse en estas historias. La intensidad y el dramatismo que envuelven a estos personajes y sus circunstancias garantizan que este capítulo no solo mantendrá el interés público, sino que también servirá para poner sobre la mesa reflexiones profundas acerca de la familia, la justicia y la exposición mediática en la era actual. Este es solo el inicio de un recorrido que seguramente dará mucho que hablar y que seguirá siendo seguido con máxima atención durante largo tiempo. Lo que en un principio parecía un conflicto cerrado y reservado ha derivado en una compleja trama que poco a poco se ha ido transformando en un auténtico espectáculo mediático que no cesa de crecer en intensidad y repercusión. José Fernando, quien hasta ahora había permanecido en un segundo plano, lejos de la atención pública, ha decidido tomar una postura firme y activa después de presenciar de primera mano el comportamiento y las acciones que han protagonizado tanto Inma como Tamara, la hermana de la fallecida. Su decisión de intervenir no resulta sorprendente cuando se considera la gravedad de la situación y la manera en que ambas partes parecen estar empeñadas en sacar provecho económico y mediático a costa de una niña que debería estar protegida de toda esta vorágine de intereses y conflictos. Más allá de las cámaras y las pantallas, estamos ante un caso donde la inocencia y el bienestar de una menor se ven comprometidos en medio de disputas familiares cargadas de resentimiento, celos y reproches que ahora se exponen públicamente con una crudeza alarmante. En un giro inesperado, José Fernando ha comunicado formalmente su intención de asumir la custodia de la niña, un anuncio que ha provocado un impacto considerable dentro de la familia y en el entorno que rodea a esta polémica. La conversación que mantuvo el joven con Inma, que tuvo lugar el pasado martes, no fue en absoluto un intercambio amable ni pacífico. Por el contrario, estuvo marcada por tensiones, reproches y gritos, reflejo del clima de enfrentamiento que envuelve esta disputa.
Durante la llamada, José Fernando dejó muy claro que no aceptaría que la niña siguiera residiendo en Cádiz y que su plan es trasladarla a Madrid bajo su cuidado, dejando abierta la posibilidad de que, en caso de no poder encargarse personalmente, su hermana se haría cargo de ella. Este mensaje no solo pone en jaque la estabilidad que hasta ahora parecía tener la niña, sino que también augura un litigio judicial complejo y largo que podría afectar profundamente a todos los involucrados. La magnitud de este conflicto ha traspasado las paredes de las casas y ha encontrado en los medios de comunicación un altavoz que amplifica cada detalle, cada rumor, cada acusación. Programas de televisión y espacios dedicados al entretenimiento se han convertido en el escenario donde se desgranan aspectos íntimos y delicados de esta disputa familiar, exponiendo sin pudor a una menor que debería estar protegida por encima de todo. Frente a esta exposición constante, Gloria Camila, una figura cercana a la familia materna, ha hecho un llamamiento a la prudencia y el respeto, subrayando que cualquier acción que emprendan se realizará a través de los cauces legales, con el objetivo prioritario de salvaguardar el bienestar y la tranquilidad de la niña en medio de un ambiente tan turbulento. Sin embargo, la calma parece una meta lejana, pues el conflicto, lejos de amainar, se intensifica y se convierte en un enfrentamiento cada vez más público y polarizado. El debate sobre quién debe hacerse cargo de la menor no solo gira en torno a cuestiones legales, sino también a consideraciones prácticas y emocionales que complican aún más la situación. Mientras Inma continúa con sus responsabilidades laborales y Tamara reside en Madrid, surge la pregunta fundamental que nadie parece tener respuesta clara: ¿dónde y con quién estará realmente mejor la niña? Esta interrogante adquiere una dimensión aún más complicada cuando se tiene en cuenta la situación particular de José Fernando, que desde hace años está bajo la tutela de una institución madrileña y no está legalmente autorizado para ejercer la custodia de su hija. No obstante, él sigue siendo el único progenitor vivo con derecho a expresar su opinión y a intervenir en las decisiones que afectan a la menor, lo que añade una dimensión emocional y jurídica crucial a esta disputa. La tensión entre lo legal, lo personal y lo mediático crea un cóctel explosivo que mantiene el caso en el centro de la atención pública. En el centro de un conflicto que se ha ido intensificando de manera constante, las familias materna y paterna se encuentran enfrascadas en una batalla abierta que ya no puede considerarse únicamente un asunto privado o familiar. Lo que en un principio parecía ser un desacuerdo cerrado dentro del núcleo íntimo de una familia se ha convertido en un fenómeno mediático de gran envergadura, que ha trascendido los límites de la privacidad para instalarse en la esfera pública y social con un impacto considerable. Esta confrontación, cargada de emociones y tensiones profundas, ha atraído la atención no solo de quienes tienen un interés directo o personal, sino también de una audiencia mucho más amplia que sigue y comenta cada detalle, cada palabra y cada acción relacionada con esta compleja situación. La intensidad y la exposición constante no solo afectan a los protagonistas involucrados, sino que ponen en peligro el bienestar de una menor, quien debería ser el centro y la prioridad en cualquier decisión o acción que se tome, pero que en cambio se ve envuelta en una dinámica perjudicial que amenaza con desestabilizar su equilibrio emocional y psicológico. La magnitud del conflicto ha llegado a un punto tal que la Fiscalía de Menores podría verse obligada a intervenir de manera inmediata para imponer medidas cautelares que garanticen la protección de la niña frente a la creciente tensión y al riesgo que supone su exposición continua a un ambiente cargado de disputas y desacuerdos públicos. Esta posible intervención no solo respondería a un marco legal que vela por la seguridad y derechos de los menores, sino también a una necesidad urgente de preservar la integridad emocional de una persona vulnerable que, sin haberlo elegido ni merecido, se encuentra atrapada en el epicentro de una pelea que debería mantenerse alejada del escrutinio público y que, idealmente, debería manejarse con la máxima discreción y cuidado. Sin embargo, la realidad es que la constante circulación de información, muchas veces difundida sin filtros ni respeto por la privacidad ni por la dignidad de quienes están implicados, agrava aún más una situación que ya es muy delicada. La niña, al verse inmersa en un conflicto que no controla ni entiende del todo, sufre las consecuencias de una exposición mediática que multiplica la presión a la que está sometida y pone en jaque su estabilidad psicológica, un aspecto que debería ser preservado con prioridad absoluta. Al reflexionar sobre el inicio de este entramado, resulta importante recordar que José Fernando, inicialmente, adoptaba una postura mucho más contenida y prudente. Su presencia pública se limitaba a compartir mensajes cargados de afecto y recuerdo hacia Michu a través de una red social, evitando en todo momento entrar en polémicas o enfrentamientos públicos que pudieran complicar aún más la situación. Esta actitud inicial mostraba un deseo de mantener un perfil bajo y preservar la intimidad familiar, alejándose de los focos y las controversias mediáticas. Sin embargo, conforme han ido evolucionando los acontecimientos, su rol ha cambiado de manera radical, pasando de un silencio discreto a una participación activa y directa en el conflicto. José Fernando ha tomado una postura combativa, enfrentándose de manera abierta incluso con la abuela de la niña, una figura que, hasta entonces,
había mostrado una resistencia notable a que la menor se trasladara o permaneciera tanto en Cádiz como en Madrid. La abuela, ahora también implicada de manera explícita en la disputa, forma parte de un entramado familiar que incluye a personajes muy reconocidos y con peso mediático como Ortega Cano y Gloria Camila, miembros destacados de la familia paterna que residen en la capital española y que han tomado partido en esta compleja confrontación. Esta situación, sin duda, añade un elemento adicional de tensión y exposición pública, dado el perfil público de algunos de los implicados, lo que garantiza que el caso seguirá siendo objeto de atención y seguimiento por parte de los medios y del público. Frente a esta realidad, no es exagerado anticipar que en los próximos días, semanas e incluso meses, el flujo de información, las disputas y los enfrentamientos seguirán aumentando y multiplicándose, manteniendo a este caso en el foco de la opinión pública y en los titulares de los medios especializados. La batalla que ha surgido entre las dos familias no parece tener un final cercano ni un camino claro hacia una solución pacífica y definitiva. Por el contrario, la situación se presenta como un conflicto encarnizado, donde los intereses personales, legales y mediáticos se entrelazan y alimentan mutuamente, dificultando aún más la posibilidad de un acuerdo o reconciliación. Este escenario complejo y cargado de confrontaciones crea un ambiente tenso que, lamentablemente, afecta directamente a la niña, cuya estabilidad y seguridad deberían estar por encima de cualquier disputa o diferencia. Mientras tanto, la niña se encuentra en una situación precaria, atrapada en medio de una tormenta familiar que pone en riesgo su bienestar emocional y psicológico. La incertidumbre sobre su futuro, sobre quien asumirá finalmente la responsabilidad de cuidarla y sobre la estabilidad del entorno en el que crecerá se convierte en una preocupación constante para todos aquellos que siguen esta historia con interés, sensibilidad y preocupación genuina. La constante y creciente exposición mediática que rodea a este conflicto familiar, sumada a las acusaciones cruzadas que no cesan de lanzarse entre las partes implicadas, así como la polémica permanente que se ha instalado en el centro de esta situación, hacen que la realidad sea cada vez más difícil de controlar y manejar. Lo que en un principio podía haber sido un asunto privado, delicado y contenido, se ha transformado en un escenario público donde cada palabra, cada gesto y cada acción son escrutados, analizados y difundidos sin descanso. Este fenómeno no solo acrecienta la tensión entre los miembros de ambas familias, sino que pone de manifiesto una verdad dolorosa e innegable. La niña, el menor de edad en el corazón de toda esta disputa, es la parte más vulnerable y expuesta, un ser inocente atrapado sin quererlo en medio de un enfrentamiento que debería manejarse con la máxima discreción, cautela y sentido de responsabilidad. La importancia de preservar su estabilidad emocional y psicológica es algo que, en teoría, debería estar por encima de cualquier otro interés, pero la realidad demuestra que ese principio se ha visto diluido en la vorágine de la atención pública, las cámaras y los titulares sensacionalistas. Ante este complejo panorama, lo único que resta es esperar con paciencia y seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos que, con toda probabilidad, seguirán evolucionando las próximas semanas y quizás meses. Resulta crucial tener claro que, aunque en un principio esta situación nació como un conflicto familiar íntimo, de esos que deberían resolverse entre los afectados con la máxima privacidad, hoy se ha convertido en un fenómeno social de gran envergadura, con múltiples aristas y dimensiones que todavía están por descubrirse y que afectan a más personas y ámbitos de lo que parecía imaginable. Las consecuencias de este enfrentamiento no se limitan únicamente al terreno legal o judicial, sino que también abren una herida profunda a nivel emocional, afectando los vínculos familiares y poniendo a prueba la capacidad de todas las personas involucradas para manejar la presión externa. Por si fuera poco, el impacto social que esta controversia genera, al estar permanentemente bajo el foco mediático, añade una capa extra de dificultad, haciendo que la resolución pacífica y discreta parezca un objetivo cada vez más lejano. La incertidumbre sobre el futuro y el desenlace de esta disputa mantiene en vilo a una audiencia muy atenta, que sigue con expectación cada detalle, cada movimiento y cada declaración que sale a la luz. En medio de todo este entramado de intereses, emociones encontradas y presión mediática, la prioridad debería ser y debe seguir siendo una sola y clara: el bienestar integral de la niña. Esa debe ser la brújula que guíe todas las decisiones que se tomen en adelante, tanto desde el ámbito familiar como desde el judicial y social. Garantizar que la menor pueda crecer y desarrollarse en un ambiente estable, seguro y afectivo es un objetivo irrenunciable, que debe estar por encima de cualquier disputa, interés personal o revanchismo. Solo así se podrá asegurar que la niña pueda superar esta etapa complicada con la mayor protección posible, recibiendo el amor, el cuidado y el respeto que merece, y alejándola de los efectos nocivos que este tipo de enfrentamientos pueden generar en su salud mental y emocional. Por nuestra parte, seguiremos muy atentos a cualquier novedad que surja,
a cada declaración pública o privada que pueda arrojar luz sobre el rumbo que tome esta situación, y mantendremos informada a toda la audiencia que sigue esta historia con gran interés, conscientes de que detrás de todo el ruido y la controversia existe una niña cuya paz, tranquilidad y felicidad deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. No podemos olvidar que, más allá del espectáculo mediático y de las luchas de poder o económicas que puedan existir, la vida y el bienestar de una persona vulnerable están en juego, y ese debe ser el centro de atención y el motivo principal para buscar soluciones justas, responsables y humanitarias.